Hay un problema con la conexión de Juan Diego Plata. No sé si... Y estoy esperando que esto empiece a grabar para poder... Ok. Bueno, ahora sí estamos grabando. Buenos días a todos. Por ahí hay algunos problemas técnicos, espero que se solucionen. Y la idea no es presentarse y abandonar esto, sino permanecer durante el tiempo que pueda durar esta quinta videoconferencia. Estaré pendiente de las personas o esas personas que faltan, bueno, que otra vez, ahora sí, Juan Diego se está conectando de nuevo. Hoy vamos a continuar conociendo los requisitos para implementar un sistema de gestión de la calidad en función de lo establecido en la norma internacional ISO 9001-2015, conocida aquí en Colombia como la NTC ISO 9001-2015. Y estaríamos hoy tocando el tema de apoyo. El tema de apoyo, pues, un tema que no es, que es de fácil comprensión, porque se supone que todas las empresas, pues, tienen ciertos recursos y porque si no lo estuvieran, pues no serían empresas establecidas formalmente. Y un poco la parte de apoyo revisa todos los recursos de la empresa, pasa por la parte hasta incluir la parte de recursos de seguimiento y medición, incluye la parte de conocimiento de la organización, de la toma de conciencia en cuanto al sistema y finalmente terminamos en lo que es la información documentada, que en las anteriores versiones se manejaba como, no se hablaba de información documentada, sino que se hablaba de documentos y registros. Ahora todo eso, la norma lo denomina información documentada. Y hay ciertas pautas dentro de la norma donde nosotros determinamos cuando la norma nos está solicitando un documento y cuando nos está solicitando un registro, es decir, evidencia de que la actividad se está realizando. Déjenme un momento acá a ver si puedo conectarme con la presentación, revisar la presentación. Les quiero decir que todo lo que vamos a tratar hoy está en la sección 6 del aula virtual. Solamente hay 4 recursos establecidos. El primero era el enlace a esta videoconferencia. En el segundo está la guía de aprendizaje número 5, que es una guía general sobre lo que vamos a hacer. El recurso 3 es la presentación como tal sobre la cláusula 7 de apoyo. Y el recurso 4 es la tarea sobre la cláusula 7. Sobre esa tarea, esto vamos a hablar más tarde. Y no se preocupen que no es para la semana que viene. Ok. Y entonces reviso por acá los efectos de ver si podemos abrir la presentación para que ustedes vayan viendo en pantalla. No vamos a tratar o vamos a estar leyendo, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico que se pueda por este medio. Bueno, esto de la virtualidad nos tiene a todos enfocados en aprendizaje, en muchas cosas, pero tampoco nosotros como profesores pues no contamos con todas las herramientas. O sea, no tengo un tablero electrónico, ni tengo una tableta, ni muchas otras cosas que a veces uno, de tenerlas, uno pudiese mejorar las presentaciones o estas videoconferencias. Pero hasta el momento, bueno, con las herramientas que nos han dado y con las que estamos manejando, pues hemos logrado hacer muchas cosas, ¿no? En ese sentido, pues así como nosotros
los comprendemos a ustedes, que algunos no tienen conexiones, por las limitaciones de equipo, etcétera. Siempre le pedimos a ustedes también un poco de comprensión hacia nosotros, porque todos estamos, aunque ya muchos de nosotros manejamos parte de la virtualidad o manejamos parte de las redes, pues todavía estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces allí que uno a veces se detiene o tarda un poquito, bueno, porque estamos en ese proceso. Otra de las cosas que quería preguntarle, por favor, porque uno de los problemas para mí de estas videoconferencias es que se hacen como muy frías, en el sentido que pareciese que uno le estuviera hablando a una computadora, y pocas veces los veo a ustedes. Yo quisiera que en la medida de lo posible, cuando vayan a intervenir, ya al final, cuando vayan las pautas de intervención, prendan sus cámaras de manera que uno sienta que también está conversando con personas, pues, ¿no? Y por favor, si hay problemas de audio, si no me están escuchando, esto también, por favor, pueden interrumpir, ya sea activando su micrófono. Ahorita no puedo ver el chat, y cuando me conecte a la presentación, pues va a ser también difícil de ver el chat. De todas formas, vamos, primero, ya la presentación está abierta, pero déjenme compartir la pantalla para que todos puedan ver. Quisiera saber si todos están escuchando, si alguien puede responder, si escucha bien o si hay problemas de audio. Sí, profe. Sí, profe, yo sí escucho bien. Sí, profe, también escucho claro. Ok. Sí, porque aquí ya empezó a llover, y cuando empieza a llover, siempre hay problemas de conectividad. Bienvenida, Angélica. Creo que acabo de ver a Angélica, que ingresó por la foto que ella tiene en su perfil. Sí, profe, Ok. aquí estoy. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, profe, gracias a Dios. Gracias. Pregunto, ¿están viendo la presentación todavía? ¿Y ya la están viendo o no la están viendo? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe, ya se ve. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, como les dije, vamos a iniciar a conversar un poco sobre lo que es la cláusula 7, que se llama apoyo, o en la traducción que le hicieron al español, la pusieron como apoyo, en otras traducciones aparece como soporte, ¿no? Como les decía, pues, esta es una cláusula que habla sencillamente de todos los recursos que tiene la organización para poder implementar, mantener, certificar y mejorar un sistema de gestión. Entonces habla de unas generalidades, que es que toda organización debe determinar y proporcionar recursos para poder establecer estos sistemas, tal como le dije, implementarlos, mantenerlos y mejorarlos. De allí generalmente los auditores, cuando están revisando la implementación del sistema, uno de los aspectos que revisan es que el presupuesto que tenga la organización para su funcionamiento esté destinada a una partida o haya una sección de recursos para la parte del sistema de gestión de la calidad. Generalmente esta partida estaría para lo que es contratación de personal en gestión de la calidad, para pagar las auditorías, para pagar toda la parte de formación en el sistema de gestión de la calidad, para poder definir planes de calidad o programas específicos de mejora. Entonces, siempre se busca
que si la organización realmente está implementando su sistema, por lo menos haya asignada una partida del presupuesto para lo que es la gestión de la calidad. Y a su vez se pide entonces también que las empresas determinen cuáles son las capacidades que ellos tienen en cuanto a recursos y cuáles son las limitaciones. Y ya vamos entonces a iniciar a hablar de esos recursos. El primer recurso que toda organización debe tener, pues son las personas. Ninguna organización funciona sin personas, ninguna organización funciona sin trabajadores. Entonces, lo primero que se busca es que los procesos operacionales, los procesos misionales, los procesos de apoyo y los procesos estratégicos, pues sean desarrollados por personal de la empresa. Que luego entonces más adelante la norma me pide también que yo debo garantizar que ese personal sea competente. Esto quiere decir, bueno, si yo tengo un restaurante, se supone que yo debo contar entonces con cocineros, con chef, con sommelier o con las distintas personas que pueden elaborar el producto que se va a vender al cliente, o sea, los platos, y así sucesivamente. Entonces, esto no hay gran problema y nosotros voy a empezar también a comentarles de la tarea. Hay una tarea que ya no va para este corte, sino que es una tarea que va para el tercer corte. Esa tarea se está definiendo hoy, pero va a tener fecha de entrega el miércoles 6 de mayo. Y es una tarea sencilla. Ahí en el aula virtual, ustedes van a ver en la parte de tarea, hay como una especie de tabla donde ustedes sencillamente van a responder a unas preguntas. Eso lo pueden hacer en forma de tabla o lo pueden hacer como un texto corrido con subtítulos. Cada quien puede definir cómo lo va a hacer. Y una de las primeras preguntas que se hace es en cuanto a las personas. O sea, ¿cuántas personas trabajan en la organización? Y si la organización tiene personas que contrata externamente para que realicen trabajos en la empresa. Es decir, por ejemplo, hay empresas que no tienen un consultorio jurídico interno, sino que cuando tienen ciertos problemas jurídicos o cuando tienen que, no problemas necesariamente, cuando tienen que hacer registros, cuando tienen que hacer renovaciones de permisos, de autorizaciones, presentar estos informes a los organismos que los controlan, pues busca un consultorio externo, busca un abogado externo. Ese abogado es una persona que aunque no está en la empresa y aunque esté contratado por servicios profesionales, pues también trabaja para la empresa. Otras empresas no tienen, por ejemplo, la parte de contable dentro de la organización, sino que la contratan. Y algunas empresas a veces contratan, por ejemplo, ciertos servicios específicos como de control en el área de operación, etcétera. Entonces, es sencillamente esa primera pregunta. Lo que deben decir es si la empresa, mejor dicho, cuántas personas trabajan en la empresa, e incluyendo las personas que a veces se contratan, ya sea en forma permanente o ya sea sencillamente por un servicio específico. ¿Cuántas de esas personas también tienen la empresa? ¿No? Y con eso entonces, lo que yo quiero aquí más o menos es levantar una información y en cada uno de estos puntos, primero generalmente es decir cuántas personas hay, si hay contratación de personas externas, para qué contratan esas personas. Eso es sencillamente todo. Aquí no vamos a hablar todavía de si ustedes pueden ver alguna mejora en cuanto al recurso de personas, que quizás sí lo podemos ver más adelante en la parte de competencia. Cualquier cosa que no entiendan, me pueden indicar y vamos conversando. Otro de
de los recursos y que todas las empresas lo tienen, porque si no, no funcionarían como empresas. Es la infraestructura. Y cuando estamos hablando de infraestructura, o sea, toda empresa debe determinar qué infraestructura tiene. Prácticamente esto se cumple con los inventarios que van acompañados a veces de los registros de propiedad, de los contratos de arrendamiento, de las facturas de equipo, etc. Esto a nivel de cuando se va a hacer una auditoría de sistema y dependiendo del auditor. A nivel de ejercicio académico, lo que vamos a tratar de hacer es un pequeño inventario en la medida de las posibilidades que ustedes tengan de obtener información. Sé que para algunos va a ser más sencillo que otros porque hay personas en cada equipo que trabajan dentro de la empresa con la cual están trabajando. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando del edificio, del galpón, de las oficinas, de la sede principal, de las sucursales. Y generalmente uno dice, bueno, se cuenta con un edificio principal, adicionalmente hay un galpón o adicionalmente hay otras edificaciones. Estos pudieran decir que en total tienen no sé cuántos metros cuadrados de construcción, si pueden llegar a ese nivel de detalle. Si no, sencillamente, bueno, dónde está la sede principal y qué tantas sucursales hay. Todo eso es infraestructura de la empresa. Además de eso, o sea, no es solamente la sede principal donde se desarrollan los procesos, sino cualquier servicio asociado a esa sede, ¿no? Que si, por ejemplo, cuentan con estacionamiento o cuentan con un área especial para depósito, etcétera. Un poco, ¿qué van a responder acá? Pues aquí lo que van a responder es prácticamente, o lo que van a hacer es como un inventario hasta donde ustedes puedan llegar con la información que puedan recabar de la empresa. Como les dije, para algunos va a ser más fácil, a otros quizás se van a ir más a la parte general y van a colocar entonces qué cuentan como edificio, como sedes, si pueden hablar de superficies cuadradas de construcción, si pueden hablar de si hay una sede principal y sucursales la señalan. Además de eso, los equipos que tiene la empresa. En forma general, si la empresa, por ejemplo, tiene equipos de tecnología, tiene sistema de comunicación por radio, o tiene sencillamente una red de computadoras, o un inventario de computadoras que están todas comunicadas a través de una red. Le van a decir, por ejemplo, en la empresa, en el restaurante hay solamente 2 computadoras, la que tiene la administración y la que tiene el cajero, ¿no? Está bien. En la otra empresa, bueno, hay 7, 8 computadoras. Eso es parte de equipos. Y por supuesto los software. Cuando son software especiales, por ejemplo, no tenemos un software de administración a través de SAP, que es un software internacional, mundial, o hay otro tipo de software, software para la gestión administrativa o para la gestión financiera. En el supermercado que están poniendo los muchachos que está en Bogotá, se me fue el nombre, Zapoteca o algo por ahí va. Pues ahí deben tener mínimo un sistema administrativo para la parte de lo que es las ventas y compras. Deben tener suficientes equipos, deben tener cajas registradoras. Quizás a nivel del restaurante haya menos equipos, quizás tengan un sistema, un software más sencillo. Entonces, en la medida que ustedes puedan hacer ese inventario, además de eso, si el medio de comunicación es un sistema de radio, si tienen teléfonos, si la empresa o tiene teléfonos corporativos, utilizan el FAS, todos esos detalles, si hay cajas registradoras, toda esa parte son equipos. Y en las empresas muy dedicadas a la parte de producción, todo lo que es también el equipamiento de cocina o el equipamiento de los que fabrican pan de arroz,
los hornos, todo eso es infraestructura. Si hay estos recursos de transporte, es decir, si la empresa dispone de un auto para transporte de personal o dispone solamente de equipos para distribuir los alimentos, la gente esta que hace los distintos tipos de sales, si tienen camiones para distribuir esas sales, si hay balanzas en todas estas organizaciones o algunos otros equipos que sirvan para medir. Por ejemplo, en la distribuidora El Palmar, pues mínimo deben tener un peso, una balanza, no sé cómo lo denominan acá, pero debe haber algo donde puedan pesar parte de lo que están vendiendo. Si hay cavas refrigeradoras, todo el máximo de inventario de infraestructura que puedan hacer. Entonces, recuerden que eso va desde el edificio hasta los equipos, hardware, software, recursos de transporte, recursos de tecnología, recursos de comunicación. Entonces, esta tarea no lleva una evaluación así estricta de que lo que van a colocar está bien o está mal, sino sencillamente hasta donde ustedes llegan en la información que ustedes están dando. Y claro, hay cosas que puedo decir, bueno, si usted va a poner en infraestructura a las personas, pues eso no es válido. Las personas es un recurso aparte. Y ahora estamos hablando de infraestructura. Entonces, Otra pregunta. ya, dígame. En la parte de infraestructura, digamos, en el caso del restaurante, ¿el mobiliario le colocamos el precio o solamente es nombrarlo? No, nombrarlo. No vamos a llegar a esto. No pongan precios. Simplemente en términos generales, mobiliario de restaurantes, caja registradora, los equipos de cocina, sin ponerle una columna de precios, ¿no? Eso es algo interno y eso es algo que debe manejar cada empresa dentro de sus inventarios. Es más, ninguna empresa está en la obligación de darle un inventario con el valor de los activos que tengan, ¿no? Eso ningún auditor puede llegarle a ese tipo de exigencia. El auditor de repente lo que les puede pedir es que demuestren que esos equipos son de ustedes. Y si no son de ustedes, que les demuestren un contrato de arrendamiento de los equipos o que demuestren que los equipos fueron adquiridos, etcétera. Pero llegar a ese nivel de conocer precios de esos activos realmente no es correcto. No sé si te quedó claro. Sí, profe, sí, señor. Ok, entonces, lo primero está referido a las personas, no es una cosa del otro mundo. Aquí simplemente vamos a estar como haciendo como una especie de diagnóstico general de los recursos de la empresa. Hay algunos puntos donde de repente ustedes pueden decir o pueden proponer algunas acciones de mejora. Eso va a depender siempre de el alcance que ustedes tengan para conseguir la información. Fíjate, luego pasamos a lo que es el ambiente para las operaciones. Entonces aquí la norma también nos dice, bueno, que las empresas deben determinar y mantener el ambiente necesario para las operaciones, de manera que la conformidad de los productos o servicios no se vea afectada. Y cuando hablamos del ambiente para la operación de los procesos, eso incluye aspectos sociales, psicológicos y físicos. Entonces, por ejemplo, hace tiempo yo hacía una auditoría en una construcción de una planta en el área de servicio de plantas compresoras de gas en el área petrolera. Entonces uno llegaba, el ambiente de trabajo en el área de campo pues era un tráiler. Y en ese tráiler vivían o convivían laboralmente distintas personas. Entonces ahí estaba, por decir algo, el ingeniero supervisor, que a veces se llama ingeniero residente o el ingeniero jefe de la obra. Estaba la persona de calidad, estaba la persona de seguridad y salud en el trabajo,
y estaba cada uno de los profesionales por cada una de las disciplinas que participaban en la obra. O sea, había un profesional que respondía a la parte de calidad en ingeniería civil, otro en la parte de ingeniería mecánica, otro en la parte de procesos, que era un ingeniero químico, etcétera. Todo era un tráiler amplio y habían algunos puestos asignados fijos que eso no se podían tocar, tenían sus equipos, computadoras y todo. Pero, por ejemplo, la persona de seguridad de salud en el trabajo generalmente tenía que esperar que el resto de ingenieros o personas desocuparan un equipo para ella poder hacer sus avances, para ella poder decir o sacar todos los reportes en la parte de seguridad, para poder hacer las declaraciones, para poder llevar toda la vigilancia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en ese momento uno determina que el ambiente de trabajo no es el más adecuado, porque ella, al igual que los demás, pues tiene funciones importantes o tan importantes o más como el mismo jefe de la obra. Entonces no era posible que esa persona a veces era la última en irse, porque tenía que esperar que alguno desocupara un equipo porque no le habían asignado un equipo. Otras cosas que uno veía era que de repente la coordinadora de calidad no se hablaba con el jefe de la obra. Entonces uno decía, pero ¿qué ambiente de trabajo es esto? O sea, ¿cómo tú que eres calidad no le hablas a tu jefe? O sea, ¿cómo hacen las tareas? ¿Cómo se reúnen? ¿No? O que de repente ella era o estaba más relacionada con el cliente y en lugar de tratar asuntos internos de la empresa con la gente que tenía que hacerlo, iba y los trataba era con el cliente. Así también una vez conseguimos en una empresa, trabajaba una pareja, esposos ya divorciados, personas que tuvieron muchos años casados, y él era el jefe de la oficina y ella era la secretaria. Y la relación era excelente, era de lo mejor. Y todo el mundo se trataba de lo mejor, había respeto. Entonces había un ambiente de trabajo propicio, o sea, era un ambiente de trabajo adecuado. Pero fíjate, al terminar la hora laboral, cada uno agarraba para su casa, ellos después de la hora de trabajo no se hablaban. O sea, ellos tenían sus problemas, pero a nivel de trabajo en oficina había un respeto total por la parte laboral, que ahí no fluía el ambiente de trabajo y hacían que todo el mundo trabajara. No es solamente esta parte psicológica de que si a veces alguien no me cae bien o hay personas que no hacen empatía, pero entonces es lograr que esos ambientes de trabajo así, a mí no me guste tal persona, yo sé que tengo que trabajar con esa persona. Entonces eso es lograr un ambiente de trabajo, pero adicionalmente está también si ese ambiente de trabajo se está manejando el estrés, si se está manejando el agotamiento de las personas, si hay síndrome de agotamiento, síndrome de burnout, si hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo que trate todo esto o que esté pendiente de todo esto, porque aquí en la parte de ambiente para las operaciones es donde más podemos relacionar el sistema de seguridad y salud en el trabajo con la parte de calidad, porque son ellos los que velan precisamente por un ambiente adecuado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista físico. ¿Y qué es lo físico? Bueno, que la gente no esté que tenga su espacio de trabajo, que tenga su puesto de trabajo de acuerdo a las exigencias, que la gente, se me fue la palabra, estoy tratando de buscarla, no esté, ¿cómo se dice? Cuando hay mucha gente en un espacio, se me fue. Bueno, yo en una auditoría también observamos, creo que era una parte donde manejan archivos, era una parte de un organismo público. Entonces, cuando entrabas a esas oficinas, prácticamente tú tenías que caminar de lado,
porque la cantidad de archivos y de columnas completas de bultos de documentos, esto tapaban los escritorios, la gente tenía que casi a veces entrar así caminando en forma lateral para poder llegar a su puesto de trabajo. No había cómo moverse en el puesto de trabajo. La gente, o sea, tenía condiciones físicas cuanto al puesto de trabajo totalmente terribles. Entonces eso también afecta el trabajo, porque una persona que está en esas condiciones no va a hacer su trabajo adecuadamente. Otra de las cosas, cuando hablamos de la parte física, es si hay temperatura adecuada o la gente está trabajando en un horno o la gente está trabajando dentro de un refrigerador. También conocí empresas, sobre todo en zonas muy calientes, así como acá en Los Llanos, donde tú trabajabas aquellas oficinas. Y recuerdo muy bien que había un jefe, y no es porque sea gordo, no era un señor bastante gordo, pero él se sofocaba mucho con la temperatura, pero entonces ponía aquellas instalaciones que todo el mundo se congelaba de frío. Entonces ahí tampoco es un ambiente laboral adecuado, porque debe haber una temperatura normal, suave, que no sea ni tan caliente ni tan frío, dependiendo de hasta dónde se pueda regular la temperatura. Si estamos trabajando en galpones, esto debe haber la suficiente ventilación. Si la iluminación es la adecuada, porque hay gente que está en un puesto de trabajo, tiene su buen equipo, tiene su buen escritorio, pero resulta que no tiene nada de iluminación, trabaja casi con la luz de la pantalla. Si las oficinas se mantienen limpias, si hay una constante recolección de los desechos, si nadie come en el puesto de trabajo, sino que hay lugares donde la gente pueda ir a tomar sus alimentos. Entonces, todo eso es parte del ambiente para las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que van a definir ustedes ahí? Bueno, si ustedes lo que observan o lo que pueden ver es un ambiente adecuado para las operaciones desde el punto de vista social, psicológico y físico. Para eso, recuerden siempre apoyarse de lo que dice la norma. La norma tiene algunas notas que no están acá en la presentación, pero que cuando ustedes la revisan, más o menos les dice, por ejemplo, que se está considerando por la parte social, que no haya discriminación, que los ambientes sean tranquilos, que sean libres de conflictos, psicológicos, reducción del estrés, cuidado de las emociones, y físicos, por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, el ruido, porque también entonces tenemos que ver, o sea, todo eso afecta al ambiente. Si tú estás en un puesto de trabajo donde te llega todo el ruido de las máquinas, porque al lado tiene la sala de operaciones o la sala de máquinas, entonces tienes que ver si la empresa te está dando auriculares o protección auditiva para disminuir el ruido, cómo se puede disminuir el ruido. Entonces, esto es una parte de simplemente de ustedes revisar cómo son los ambientes de trabajo, si son adecuados, hasta donde ustedes puedan, y colocar lo que ustedes ven, y si ustedes creen necesario hacer algunas observaciones tipo recomendación. O sea, por ejemplo, el área de cocina del restaurante no tiene ventilación o no tiene sistemas contra incendios, entonces se puede quemar la cocina. Entonces, ese tipo de cosas es todo ambiente de trabajo. Continuamos. Luego, entonces, tenemos recursos para seguimiento y medición, que esto es una de las cosas más primordiales en calidad, que siempre nos dicen, o siempre estamos viendo cuáles son los recursos de medición. Generalmente, alguien puede de repente decir, no, aquí no hay recursos de medición. Pero vamos al ejemplo del restaurante. Entonces yo les puedo decir, no, sí hay, porque deben tener, por ejemplo, alguna balanza o algún peso, aunque sea para medir los ingredientes o para revisar cuánta materia prima llegó, si lo que le vendieron era
100 libras de carne o eran menos. Entonces, recursos de seguimiento y medición, todo aquello que nos sirva para hacerle seguimiento a los procesos de la empresa o para hacerle medición. La distribuidora del Palmar, yo me imagino que mínimo deben tener alguna balanza o algún peso. Si es electrónico, si es de esos analógicos o de esas antiguas que todavía se utilizan. Se me fue el nombre también, no sé cómo le dicen acá. Porque venden materiales de construcción, entonces hay algunos materiales que deben ser pesados o tiene que haber una forma de decir cuánto le estoy vendiendo al cliente de ciertos productos. Entonces por ahí debe haber algún equipo de medición. En el supermercado, bueno, con más razón, las máquinas tienen su propia balanza, su propio peso. Además de eso, el mismo sistema administrativo, contable o de gestión de las ventas, el sistema contable, como lo quieran llamar, es un sistema de medición. ¿Qué otros? Donde producen sales, pues me imagino que también ahí tienen una gran balanza o tienen balanzas o tienen otros equipos con los que tienen que hacer mediciones. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es registrar esos equipos, si existen o no existen dentro de la organización. Pero creo que en todos los casos mínimo debe existir, aunque sea una balanza o un peso, ya sea electrónico o que no sea electrónico. Entonces, sencillamente, definir si tenemos esos equipos. Luego, nosotros tenemos que revisar, o generalmente esos equipos, pues, deben ser apropiados al tipo específico de actividades de seguimiento y medición. Por ejemplo, estoy seguro que en el supermercado el sistema contable, que es un equipo de seguimiento de todos los procesos operacionales de venta de los productos a los clientes, pues esto son las cajas registradoras o el sistema que tengan, es parte también de un recurso de seguimiento y medición. Y esos recursos generalmente son apropiados, generalmente están graduados, generalmente están controlados por organismos del gobierno, están regulados, etc. Entonces, más o menos, un pequeño inventario de eso. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que ver la trazabilidad de las mediciones. En estos días creo que ustedes tenían una charla con Carnes Dani donde le hablaban muchísimo de la trazabilidad. Entonces, por ejemplo, en el supermercado, un sistema que falla, inmediatamente hay que ver qué pasa, porque eso puede arrojar errores contables o puede arrojar errores que puedan afectar la administración del supermercado. Entonces, ¿qué es necesario? Por ejemplo, que esos sistemas, ustedes dicen, pero esos sistemas igual, o las máquinas o el equipo, igual llevan procesos de calibración o procesos de verificación. No sé todavía aquí cómo manejan la parte de regulación de las máquinas contables, pero generalmente eso cada cierto tiempo son objeto de un control o son objeto de regulación por parte de organismos del gobierno. En el caso de las pesas o las balanzas, son equipos que para poder tener trazabilidad de las mediciones que ellos hacen, pues deben mantenerse calibrados, deben mantenerse verificados, protegidos e identificados. Es decir, si una balanza está dañada, deben entonces identificarla como balanza de manera que no se utilice. Si son electrónicas, son delicadas, hay organismos que se encargan del organismo de metrología y las empresas que ellos tienen autorizadas para poder hacer ese tipo de calibraciones. Hay equipos que no es necesario llevarlos a un organismo para que certifique la calibración, sino que manualmente se puede hacer la verificación siguiendo ciertos patrones. De esto hay mucha tela que cortar, hay muchísimas cosas que hablar, pero no vamos a irnos tan profundamente. ¿Qué me interesa? Que hagan un pequeño inventario de esos equipos de seguimiento y medición y definan si en forma general hasta donde puedan integrar esos equipos
cómo aseguran la trazabilidad de lo que ellos miden. Por ejemplo, una pesa o una balanza mal calibrada, sobre todo las electrónicas, esto pues puede dar pérdidas al negocio porque de repente están vendiendo más de lo que creen a precios que no son. Entonces ahí tienen que estar revisando eso. Esto en la parte de gestión es una parte que se le dedica tiempo, es una parte donde se establece cómo se hace todo esto. Nosotros a los efectos de este ejercicio académico solamente es ver cuáles son los equipos de medición y seguimiento que existen en las empresas y cómo ellos más o menos aseguran la trazabilidad de las mediciones de esos equipos, ya sean mediante procesos de calibración, de verificación, de identificación de los equipos, el estado, cuando están dañados, cuando están averiados, cuando están fuera de servicio, o cómo los protegemos contra el deterioro, contra el daño o contra ajustes inadecuados. Que ustedes saben que, bueno, hay muchas pesas que se dan a que hagan ajustes inadecuados. De eso no lo voy a hablar, pero eso se revisa cuando uno hace auditoría, pues hay momentos en que uno busca personal especializado para toda la parte de metrología, que es la parte de todo lo que es mediciones. Eso en términos generales, de manera sencilla, sería entonces lo que estamos hablando de la parte de recursos de seguimiento y medición, y no vamos a llegar a la profundidad de la validez de los resultados, pero eso está asociado al hecho de que esos equipos tengan su calibración. El mismo fabricante dice cuando ustedes compran el equipo, generalmente señala cada cuánto tiempo hay que calibrarlo. O cuando un equipo se desajusta hay que llevarlo a calibración o hay que verificarlo. No todos los equipos se calibran. Algunos equipos solamente se hace verificación con ciertos procedimientos escritos de cómo hacer la verificación. Entonces, esto en algunas empresas es muy importante, sobre todo en las empresas manufactureras. En la industria petrolera es fundamental. Por ejemplo, un equipo de medición de gases de atmósferas peligrosas es crucial que esté debidamente calibrado, porque una mala calibración de ese equipo puede ocasionar que no se detecte una atmósfera peligrosa, con la consecuencia de muertes para los trabajadores que van a ingresar a un espacio confinado o a un espacio peligroso donde hay gases altamente tóxicos. Además, para la parte de producción como tal, para la parte de ese equilibrio de las utilidades y las ganancias, es importante en muchos de estas empresas que esos equipos tengan una buena gestión, ¿no? Hay que tener cuidado también a veces uno cree que una balanza así por así, una balanza electrónica que se caiga de las manos y se dé contra el piso, inmediatamente se va a desajustar. Entonces hay equipitos de esos que uno no le ve la importancia, pero que tienen muchísima importancia porque al final eso va a afectar el producto o puede afectar la prestación del servicio. La parte de conocimientos de la información. Esto es una parte muy importante. A veces no le vemos la relevancia, a veces nos cuesta entender qué es conocimiento de la organización. Pero en términos generales, los conocimientos de la organización es todo ese acervo de conocimientos que se va generando en las empresas. En algunas más importantes que otras. Hay, por ejemplo, empresas de estas empresas familiares o empresas artesanales que vamos a suponer el pan de arroz, que lo hacen a través de una receta que ha pasado de boca en boca, que la receta pasó de la tatarabuela a la abuela y de la abuela a la mamá, de la mamá a la hija, hasta llegar a los nietos, a la tercera, cuarta y quinta generación. Y supongamos que, bueno, que la gente compra ese pan de arroz porque es
distinto a todos los demás panes de arroz porque tiene cierta particularidad. Entonces, conocimiento de la organización es eso, cómo nosotros cuidamos ese conocimiento, cómo lo mantenemos, cómo lo actualizamos, cómo lo conservamos. Pero no solamente en empresas de ese tipo, en cualquier otra empresa, una empresa de ingeniería. Yo tuve oportunidad de auditar varias empresas donde estaban alrededor de 300 profesionales, todos ingenieros, todos con proyectos, todos con cosas que aportaban. Entonces, todo ese conocimiento de esos 300 ingenieros es conocimiento que es de la organización, porque cuando a ti te contratan para una empresa, lo que tú produces en esa empresa es de la empresa, no es de uno. O sea, a mí me queda la experiencia, me queda mi conocimiento individual, pero a la empresa le queda todo el conocimiento que yo estoy dando. Si yo estoy creando, por ejemplo, un nuevo diseño, un nuevo método para medir o para construcción o cosas novedosas, todo eso es información. Entonces ese conocimiento generalmente se resguarda. ¿Y cómo se resguarda? Primero se plasma en documentos, se plasma en procedimientos, se plasman informes, en trabajos. Y, por ejemplo, las empresas de ingeniería tienen que tener mucho cuidado con toda esa información, porque ¿qué pasa? Que un ingeniero se molesta, renuncia, se va introspectivamente, le pasa algo, lo agarró la pandemia del COVID, se muere, y no queda nada de lo que él hizo. ¿Dónde está la gestión del conocimiento de él? Entonces, es una cuestión, muchas empresas acá implementan sistemas de gestión de seguridad de la información, que se trabaje en las computadoras de la empresa, que la información quede registrada, que la información vaya a unos equipos de seguridad de soporte, que haya unos equipos donde tienen toda la base de datos de la información, que el caso, por ejemplo, de estas empresas de diseño, ingeniería, que son a veces empresas muy grandes o que hacen proyectos, grandes obras como plantas petroquímicas, etcétera. Todos esos proyectos tienen que quedar como parte del conocimiento de la organización. Entonces, por ejemplo, yo conocí empresas que tenían de backup no solamente un equipo, porque hubo una empresa de ingeniería que se le quemó el equipo de respaldo y eso afectó también todas las redes, esto se perdió mucha información. Entonces, ellos tuvieron que llegar a un sistema de 5 respaldos. O sea, se quemaba un equipo, quedaban 4 más, hasta llegar al quinto equipo. Entonces, eso garantizaba que toda la información se pudiera resguardar, porque eso en su conjunto forma parte del conocimiento. Algunas empresas entonces tenían servicios o en las personas, en lugar de trabajar y guardar la información en el equipo, toda la información quedaba guardada directamente en la red. O sea, la gente trabajaba en una red y nada quedaba en el equipo, todo quedaba en la red. Y la red tenía respaldo cada 12 horas, o sea, todo lo que se hacía durante el día, inmediatamente, automáticamente, ella empezaba a respaldarlo. Entonces, esos conocimientos hay que guardarlos, hay que conservarlos, porque tú puedes tener personal brillante, tú puedes tener, caso de un restaurante, un chef, bueno, muy bueno, que hace el sushi y todo, ajá. ¿Y qué pasa si el chef se va? No queda ninguna receta, no queda ninguna forma o no queda alguien más conociendo eh, cómo preparan el sushi. Entonces hay un mal manejo del conocimiento. Hay empresas, por ejemplo, empresas como las que fabrican un whisky, las que fabrican un ron o las que fabrican ciertas bebidas que son únicas. Ellos tienen además a veces, de la forma de preparación, hay personal especializado que uno llama generalmente como catadores. Generalmente hay empresas que tienen 3, 4 o 5 catadores que son los que finalmente le dan el aprobado al producto. Eso se utiliza mucho en las industrias de licores.
sobre todo en aquellos licores que son ganadores de medallas mundiales, por ejemplo en los rones, y esas personas mantienen el conocimiento son formados, tienen experiencia. Entonces, hay normas muy estrictas para el manejo de esas personas. Esas personas, por ejemplo, en empresas que he conocido, no pueden viajar nunca juntos, no pueden estar en el mismo lugar, no pueden estar en el mismo hotel, no pueden viajar los tres en avión al mismo tiempo, no pueden montarse en un barco los tres al mismo tiempo, o los 4 o 5 que haya, o tienen algo de relevo, ¿no? Entonces, eso es parte de manejar el conocimiento de la información. En empresas que tienen recetas milenarias o recetas que, bueno, ¿cuántas imitaciones no hay del producto de la Coca-Cola? ¿Cuántas de esas cosas se han acercado a la Coca-Cola, pero nunca van a ser igual que la Coca-Cola? Hay entonces ahí también la parte del secreto industrial, de las patentes, todo eso gestión del conocimiento. Entonces, bueno, no es que vamos a llegar aquí tan lejos con este ejercicio académico, pero sí más o menos decir, por ejemplo, en el restaurante, cómo preservan todo ese conocimiento de la elaboración de sushi o platos asiáticos. Pues debe haber un recetario, ya deben haber escrito eso y debe estar en algún lado cómo se hace ese proceso, ¿no? Y así sucesivamente. En uno es más importante, en otro es menos importante. Por ejemplo, aquellas empresas que se limitan a tener una sola persona que maneja el sistema administrativo contable y de repente esa persona le pasa algo, vamos a decirlo, modo drástico, se muere y de repente nadie sabe manejar el sistema. Entonces debe quedar el procedimiento, debe quedar escrito en algún lado las formas en cómo se maneja ese sistema. Entonces, eso en forma general sería lo que se conoce como conocimientos de la organización. Esto es fundamental porque esto es lo que hace también que las empresas perduren, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo aquí simplemente les pido una noción general de cómo creen ustedes que se está manejando el conocimiento en las empresas y si ustedes tienen alguna recomendación al respecto. La parte de competencia, entonces, está ligado con el recurso personas. Entonces aquí es donde la empresa, la norma exige que la empresa determine la competencia necesaria de las personas que están en la organización y que pueden afectar el desempeño. Se supone que si usted va a contratar una persona para que haga sushi, usted tiene que revisar que esa persona sea competente para hacer sushi. O sea, ya sea que tú le hagas un test, ya sea que tú le hagas una prueba, ya sea que él saque un diploma de que hizo el curso de chef de sushi por allá en Japón, ya sea que él demuestre con un currículo que tiene experiencia, en cuál escuela culinaria estudió, etcétera. Cada empresa entonces tiene sus mecanismos de asegurar esa competencia. Por ejemplo, si usted distribuidor del Palmar contrata un vendedor, pues usted revisa que él tenga experiencia en ventas o que esté formado en el área de mercadeo, en el área de ventas, etcétera, que tenga curso. Pero supongamos que no tenga nada de eso. Supongamos que la persona, tiene un título de bachiller o está estudiando todavía una carrera técnica. ¿Cómo usted garantiza la competencia de esa persona? A ver, supongamos que es el hijo de la hermana de la esposa del dueño. Entonces hay que meterlo a trabajar. Entonces mínimo usted tiene que asegurar que él tenga la competencia. Entonces ya tendrán que ponerlo a trabajar con el cajero actual para que él vea todo el sistema. Tendrán que facilitarle un curso, tendrán que capacitarlo para que él adquiera la competencia. Entonces hay muchas formas de revisar la competencia. Esto más que todo los procesos de apoyo de talento humano, recursos humanos, administración de personal, se encargan de eso, de verificar que la persona que se contrata sea competente para el trabajo que va a hacer. Y esa competencia se demuestra a través de la educación, o sea, qué profesional es o hasta dónde estudió, a través de la formación. Puede ser que sea de repente un abogado
pero nunca ejerció el derecho, sino que tiene 10 años como administrador. Entonces, en esos 10 años, el señor ha hecho todos los cursos de administración, todas las capacitaciones y es un experto en administración, aunque no tuvo la educación formal en administración. Entonces, por la formación y por la experiencia se considera apropiado. Entonces, ¿qué es esto? Es sencillamente decir cómo ustedes en esas empresas se demuestra la competencia de los trabajadores, ya sea por procesos formales de reclutamiento, donde se les pide el currículo, donde se les pide la experiencia, ya sea porque cuando ingresan entran a un programa de formación propio de la empresa, ya sea que aunque la persona no está graduada en esa área, tiene 10, 15, 20 años de experiencia en el área y la puede demostrar. Entonces, sencillamente, definir cómo en esas organizaciones evalúan o revisan la competencia de todos sus trabajadores y fundamentalmente de los trabajadores que están en las áreas operacionales. Entonces, habrá algunas empresas donde las competencias son mayores y otras empresas donde las competencias son menores. Pero es también en forma general como ustedes ven esa parte de la competencia. Y por supuesto que otro de los recursos es la toma de conciencia. Aquí, cómo nosotros garantizamos que todo el que trabaja en la organización esté consciente de la importancia, la relevancia de lo que es su sistema de gestión. Cómo esa persona conoce la política de la calidad, conoce los objetivos de la calidad, cómo se le hace entender a él cuál es su contribución para la eficacia del sistema y cuáles son los beneficios de la mejora en el desempeño y las implicaciones de cuando uno cumple con algo. Entonces, cuando nosotros garantizamos que la persona sea competente, además, nosotros debemos garantizar que esa persona tome conciencia en cuanto es el sistema. Y la mejor forma de que tome conciencia es que tome conciencia de la importancia de su trabajo. Por ejemplo, la señora de mantenimiento, la que barre, la que limpia las oficinas, pues ella debe estar consciente que su trabajo es tan valioso como el de un ingeniero, porque ella es la que va a mantener nuestro ambiente de trabajo higiénico, limpio, de manera que sea agradable trabajar. Y ahí viene el famoso cuento de una visita que se hizo a la NASA y que alguien le preguntaba al señor que estaba barriendo un área de oficinas que qué hacía él en la NASA. Y entonces él respondía que él lo que hacía era lanzar cohetes al espacio. Entonces un poco él estaba consciente de la importancia, aunque él solamente estuviera barriendo, sacando la basura, él sabía que con ese trabajo él contribuía a que la NASA pudiera elaborar naves espaciales y luego las pudiera lanzar en sus misiones espaciales. Entonces, eso es toma de conciencia, que la gente entienda que parte de su trabajo es importante. Por ejemplo, en un restaurante hay un sistema de gestión de la calidad, entonces es importante que el mesonero entienda la importancia de su trabajo. O sea, el trabajo del mesonero es primordial, aunque él no es el que está cocinando, pero en cuanto a lo que es el servicio, si él inmediatamente atiende a la gente que llega, si la atiende de forma adecuada, si es cortés, etcétera, etcétera, todo lo que uno puede ver en calidad del servicio. Entonces, eso es ser consciente de la importancia del sistema y ser consciente que esa política de calidad que se define en cada empresa, cada uno va a contribuir al desarrollo de esa política haciendo bien su trabajo. Entonces, adaptándose a los cambios que sean necesarios, olvidándose de la forma como yo hacía el trabajo en otro lado, sino viendo cómo lo tengo que hacer acá. Si yo tengo cosas buenas que pueda aportar, las hago, las digo, las discutimos, pero entonces que todo el mundo esté consciente de realmente lo que significa calidad y que la calidad no es solamente del que llaman la ingeniero industrial que hace el control de calidad, no. Calidad es de todos. Calidad está desde el Vale Parking, el que está allá, que atiende a la gente que llega en su carro en el estacionamiento.
es desde el que abre la puerta, es desde el que ofrece el servicio, es desde el que está en el almacén, es del que está por allá que nunca vemos, que es la que está llevando el sistema administrativo, es el que está por allá detrás de la ventanilla que cobra, es del director de la empresa, es de la señora o el señor que limpia y asea la oficina. Entonces, todo eso es toma de conciencia. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, a través de campañas, a través de formación, de charlas semanales, charlas diarias, mensuales, de reunión, de meeting, de videoconferencia, de eh, almuerzos laborales donde se den un charla. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay que buscar la forma que todo el mundo esté consciente, que cuando una persona ingresa a la empresa, se le dé una inducción de cómo se hace el trabajo, de qué es lo que hay en la empresa, de cuál es la política, de cuáles son los objetivos, de cómo él tiene que hacer el trabajo, de dónde está la información, etcétera. Todo eso es toma de conciencia. Ahí también entonces van a hacer un análisis de cómo se hace ese proceso en cada una de las empresas que ustedes están manejando en el proyecto. Y otro de los recursos es la parte de comunicación. ¿Cómo determinamos las comunicaciones internas y externas? Si nosotros decimos que el medio oficial de comunicación es el correo electrónico, entonces eso quiere decir que todo el mundo tiene acceso al correo electrónico, que todo el mundo tiene un puesto de trabajo. Eso se da en empresas, por ejemplo, del área de consultoría, empresas de ingeniería, empresas de diseño. Hay otras empresas que el medio de comunicación es una reunión donde todas las semanas, al primer día de la semana, los llaman a hacer una reunión y le explican todo lo que va a pasar, lo que está pasando. A veces el teléfono es un medio de comunicación, los memorándum, los oficios, las comunicaciones por escrito. Entonces, todo eso debe estar definido, cómo se hace la comunicación, quiénes comunican, quiénes pueden dar información de la empresa a partes externas, a partes interesadas externas, cómo se comunica internamente, si hay una comunicación horizontal, o sea, todo el mundo puede hablar con el jefe o comunicarse con el jefe, o hay unos canales establecidos. Entonces, eso también es un punto sencillo y ahí ustedes pueden hacer mejoras, ¿no? Entonces, ahí también depende esto. Tuve en algunas empresas que estuvimos revisando, recuerdo que había una empresa que eran 3 pisos la empresa, pero me llamaba mucho la atención que había una empresa donde estaban alrededor de, habían como unos 80 puestos de trabajo, todos profesionales, y al final estaba la oficina del director de proyectos. Él tenía una ventana y él estaba pendiente de todo el mundo. Y estaba su esposa, que también era la otra socia. Su esposa toda la vida fue maestra hasta que él salió del mundo petrolero y montó su empresa, era un tipo muy preparado. Y su esposa, bueno, realmente fue una maestra de primaria y lo ayudaba, pues, porque al final ella figuraba también como socia. Ella iba todos los días a la empresa. Y la forma de comunicación era esto, te estoy hablando de un piso más o menos grande. Entonces ellos se paraban en la mitad del salón o en los extremos y desde allí empezaban a comunicar lo que querían, ¿no? Que hoy vamos a hacer tal cosa, ¿no? O a veces la señora, entonces con lo que le quedó de su maestra, prácticamente se acercaba a cada puesto, pero la forma de comunicarse era casi que estilo regaño, ¿no? Usted sabe que aquí no se puede estar consumiendo alimentos y papá y aquello. Usted sabe que aquí no se puede sacar esas copias. O quien fue al baño y no bajó el agua que las señoras de mantenimiento se están quejando. Entonces imagínense, eso era a toda voz en la mitad del salón o en los extremos del salón. Entonces era una forma de comunicación totalmente inadecuada. Y no estoy diciendo que la comunicación oral no sea comunicada, sino que es la forma en que se comunican las cosas. Y si realmente en ese ambiente de trabajo todo el mundo está escuchando lo que tú quieras decir. O tienes que llevarlos a un salón, reunirse con ellos. O lo haces por escrito con muchas formalidades. Entonces, en la comunicación tampoco es que nos vamos a llenar de que si memorando interno,
internos, que si comunicación tal. Tratamos de llevar una trazabilidad de todas esas comunicaciones, pero siempre tratando de que se haga de la manera más sencilla posible, porque luego eso afecta llenarnos de muchos papeles o mantener muchas reuniones, y llega un momento en que es difícil. Y lo digo por el caso acá en la misma universidad. Nosotros mire, estamos haciendo una actividad, no hay una reunión y ahora en esta parte de la virtualidad llega un momento en que uno se siente pero súper agotado. Primero porque cada vez que uno termina una de estas videoconferencias, el agotamiento es más grande que cuando está en la presencialidad. Pero además de eso, cuando ya termino acá, entonces veo el WhatsApp, que sea a las 12 esto, que sea a la 1 hay una otra videoconferencia, que si pues una masterclass, que después una tutoría, entonces demasiadas cosas al mismo tiempo. Y tenemos distintos medios de comunicación, entonces tenemos que estar revisando el correo, tenemos que revisar el WhatsApp, tenemos que revisar el calendario, tenemos que revisar las distintas formas de comunicación que tenemos. Entonces, mientras más nosotros podemos simplificar esos medios de comunicación, mucho mejor. En empresas sencillas, pues la comunicación es muy fácil. Quizás una reunión a la semana o al inicio de la jornada. Reuniones cortas que no pasen de 5 o 10 minutos. Esas reuniones extra grandes y extra largas a veces no ayudan tampoco. Y hay que ser muy concreto, muy preciso, cómo decimos las cosas, cómo nos expresamos. Todo eso es parte relevante para la gestión de la calidad y parte que nosotros debemos también entonces definir. Y finalmente llegamos al punto 7.5, que es la información documentada. Pues la información documentada son todos aquellos documentos y registros que se manejan en la empresa, tanto internamente como aquellos documentos que nos llegan externamente. Entonces la empresa nos dice que nosotros debemos considerar primero la información documentada que nos pide la norma y luego la información documentada que nosotros como empresa consideramos necesaria para que el sistema de gestión de la calidad esto pueda funcionar. Entonces la empresa nos dice, la norma, perdón, nos dice primero que nosotros tenemos que definir cómo nosotros creamos y actualizamos información. Y para eso entonces debemos decir cómo nosotros identificamos y describimos todos los documentos, si es por título, si es por fecha, si es por autor, si es por un código. Entonces, bueno, aquí salen todos los especialistas en calidad, hacen matrices de documentos por procesos, por áreas de la organización, hacen esas siglas que en muchos documentos ustedes ven que tienen como una serie de identificación. Entonces, que si es el PO 001 de GTH, entonces, ¿cómo decir? El PO es procedimiento, el 001 que es el primer procedimiento de la gerencia de talento humano, que a veces le ponen una abreviatura de la empresa. Hay distintas modalidades de hacer eso. Además de eso, el título y el control. Entonces ahí también aparecen las famosas listas maestras de documentos y registros, que a veces son unas sábanas electrónicas donde se lleva cuándo se creó el registro, cuál es el tiempo de vigencia de ese documento, quién controla ese documento, quién lo guarda, quién puede hacer modificaciones a ese documento, qué hacemos cuando pierda vigencia, lo guardamos, lo botamos, lo eliminamos. Entonces, todas esas cosas que no las voy a poner a hacer, porque ya aquí es trabajo un poco más fuerte, llegar a ese tipo de manejo de la información documentada. Luego, cómo controlamos la información. Esto es decir, ¿dónde está la información? Si todo el mundo puede accesar la información, si la información está en un servidor, si la información tiene respaldo, si quiénes pueden accesar a la información. Entonces eso va a depender de los sistemas. Hay empresas con sistemas de seguridad de la información que tienen todo eso muy bien establecido, tienen las autorizaciones. O sea, si yo quiero ver un documento de la dirección, no todo el mundo lo puede ver, lo pueden ver los que tienen algunos puestos clave.
Yo no puedo meterme a revisar documentos de contabilidad o de administración. Son documentos que se manejan bajo control. ¿Quiénes son los usuarios de esos documentos y quiénes están autorizados? Hay documentos generales que son del uso de todo. Por ejemplo, la política de la calidad es un documento que debe ser de acceso a toda la organización y a las partes interesadas externas. Los objetivos de la calidad. Entonces, esa forma, ¿cómo protegemos esos documentos? Si están en físico, ¿cómo los protegemos contra el deterioro? Porque toda esa documentación y todos esos registros que llevemos es lo que vienen a buscar las empresas, los organismos de control y regularización o los organismos que auditan. O es como nosotros demostramos que estamos haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? En términos generales, que tenemos que controlar toda la información. Tenemos que decidir cómo la distribuimos, cómo la almacenamos y cómo la cuidamos, de manera que no se pierda. Imagínate registros que se levantan en campo o datos que son muy importantes de producción, que la planilla se moje, que la planilla se llene de tierra, que la planilla esté sucia. Entonces, eso afecta la legibilidad de ese documento y ya no nos sirve como una evidencia de que nosotros hicimos el trabajo. ¿Cómo hacemos cuando hay cambios en los documentos? ¿Quién está autorizado a hacer un cambio? Generalmente el coordinador o el jefe del departamento. No es porque yo llegué y a mí se me ocurre que eso no es así, yo voy a cambiar el documento. No, esos documentos son accesibles, pero tienen restricciones para hacer modificaciones o para ser alterados. De manera digital existen todos los mecanismos para hacer esos controles. De manera física, bueno, ya el que se encarga de esos documentos tendrá los originales bajo llave. Y cada vez que haya un cambio tendrá que volver a imprimir el documento y volverlo a repartir. Si nos llega información que no es nuestra, sino que es de afuera, que son información de organismos oficiales, que son normas o información en el caso de empresas de construcción, que el cliente le da el proyecto a la empresa que va a construir. Ese proyecto no es del constructor, ese proyecto sigue siendo de la empresa. Entonces hay que identificar ese proyecto, hay que controlarlo, quiénes lo van a manejar, quiénes van a tener acceso a ese proyecto, porque una vez que terminemos la obra, pues también debemos entregar el proyecto que nos facilitaron. Eso es documentación externa. Entonces, también cómo se controla eso. En forma general, ¿qué pide la norma de información documentada? Nos pide el alcance del sistema, que ustedes lo hicieron, nos pide la política de la calidad, nos pide los objetivos de la calidad, nos pide la operación de los procesos de la empresa, todo lo que tenga que ver con planificación y control operacional y toda aquella otra documentación que la empresa considere necesaria para demostrar que el sistema de gestión de la calidad está funcionando, que es eficaz y que es idóneo. En sí, pueden ver que ahí estamos hablando de pocos documentos, de 6 documentos, pero cuando hablamos del documento 4, 5 y 6, eso se amplía en función del tamaño y de los procesos de la empresa. Entonces, fíjense, por ejemplo, eso significa que la empresa puede tener organigramas, mapas de procesos, diagramas de flujo, descripción de procesos, procedimientos, instrucciones, especificaciones, documentos con comunicaciones, los programas de producción, listas de proveedores aprobados, listas de proveedores críticos, planes de prueba e inspección, planes de calidad, manuales de calidad, planes estratégicos, formularios, todos los registros que salgan de toda la área de operaciones. Entonces, ya cada organización determina cuál es la documentación o cuál es la información documentada que requiere. Y ahí hay una clave en la norma para poder entender cuándo se trata de un documento y cuándo se trata de un registro. Generalmente, cuando la norma dice debe mantener información documentada, es que está pidiendo que exista un documento, ya sea una guía de instrucciones, ya sea un procedimiento, ya sea un manual.
pero cuando la norma dice debe conservar información documentada, se está refiriendo a registro. Es decir, yo voy a hacer una supervisión, llevo un formato y voy llenando toda la información que levanto en la supervisión. Eso es un registro. Cuando entonces la norma nos habla de que conservar información documentada, se está refiriendo a registro. Y cuando nos dice mantener información documentada, se está refiriendo a documentos. Ustedes tienen ahí en la presentación todos los registros que la empresa pide. Sobre todo están relacionados con el área de producción y lo que es la prestación del servicio. Tienen dos láminas de documentos. Este punto que se le está pidiendo, bueno, que ustedes revisen cómo están manejando la documentación las empresas, cómo manejan la información documentada, si la información está siendo controlada, si se mantiene, si se preserva, cómo se hace cuando hay cambio en los documentos. Eso en forma general. Yo no le estoy diciendo acá que ustedes me hagan una codificación de documentos, ni que hagan un procedimiento de control de la información documentada, sino me digan cómo se está manejando actualmente la documentación en las empresas, la información documentada, cómo se guardan los registros, cómo se guardan todos los documentos, cómo los controlan y qué recomendaciones ustedes pudieran hacer a la empresa para mejorar todo lo que es la información documentada de las empresas. Señores, hasta acá lo que yo tenía que compartir con ustedes sobre lo que es la cláusula 7 en este momento. Entonces, abrimos el debate sobre las cosas que ustedes quieren mayor claridad, sobre lo que entendieron y no entendieron, sobre dónde requieren que les aclare algo, o exactamente sobre la tarea. Y si realmente están comprendiendo todo esto que les acabo de decir, o si no comprendieron nada, o si esto no está sirviendo, o si está tomando algo. Así que por favor les agradezco en este momento intervenir. Aparentemente deberíamos estar todos completos, así que los escucho. No, profe, pues ha sido claro, o sea, lo que usted ha dicho se lo he entendido y la verdad ha sido muy práctico. Ponga la cámara. Dentro de los muchos profesores que nos dan clases, como el que más se le entiende la metodología que está usando. Okay. Ajá. ¿Alguien más? Uno a la vez. Ajá. Desactiven los micrófonos y solamente el que va a intervenir, por favor. Adelante, ¿quién iba a hablar? Profe, yo creo que a mí sí me quedó claro lo que está pidiendo. Sí. Dígame. No, yo nada más quería comentar pues que a mí sí me quedó claro lo que está pidiendo sobre pues los documentos, la maquinaria. Creo que en general sí está claro, nada más como saber a qué información podemos acceder y ya en base a eso pues poder ver qué vamos a poder agregar, porque no toda la información tenemos acceso. Decía hasta donde ustedes puedan revisar y alcanzar información, ¿no? Hay cosas que por ejemplo, que está Tuskeren, pues ustedes trabajan con la propietaria de la empresa que ustedes están realizando el proyecto, entonces ahí no habría problema de ver toda esta parte de recursos, ¿no? En el caso de la distribuidora El Palmar, donde está Carlos, pues ahí tampoco hay problema porque ustedes tienen a Carlos allá en la propia empresa y toda la información que se requiera, pues Carlos se las puede dar, ¿no? En las demás empresas no sé hasta dónde está la afiliación de algunos de los integrantes con esas empresas. Quizás los muchachos que tienen ese supermercado allá en Bogotá sea una de las empresas que se le haga un poco más complejo obtener alguna información.
a menos que tengan algún familiar o alguien relacionado con esos supermercados, o lo que puedan ver en las páginas web del supermercado. Por ejemplo, si yo abro la página web, yo sé cuántas sucursales hay de esos supermercados allá en Bogotá, o tiendas por departamentos que tienen allá en Bogotá, ¿no? Entonces ya por ahí puedo extraer información. Pero es cuestión de revisar y de ver hasta dónde esto. Yo no le estoy pidiendo una información exacta, estoy pidiendo lo que ustedes pues, nos permite ver algunas cosas, incluso nos permite ver algún cierto manejo de documentos. Parte de lo que se le pide, lo que es, por ejemplo, el personal, ya muchos lo tienen, solamente es tomar el número, indagar un poquito más o ver hasta dónde pueden conseguir información, ¿no? Entonces, no sé si qué otra pregunta hay o qué otra intervención tienen, para que no queden estos vacíos luego en las grabaciones. Adelante, ¿quién más va a intervenir? ¿O están todos claros, no? La idea es que no me molesten tanto, no, perdón. La idea luego, bueno, si tienen dudas, igual me pueden consultar, pero la idea es que se vayan claros, ¿no? Sí, profe, No sé si alguien más va a opinar, dígame. Igual, profe, la ventaja de que las clases estén grabadas es que si nos surge cualquier duda, igual podemos consultar en ellas mismas. Entonces, pues pienso que queda un buen Sí. material de apoyo ahí, el cual podemos acudir en cualquier momento. Sí, generalmente yo trato de poner esta grabación lo más rápido que pueda, pero eso lleva su proceso, tengo que esperar que me llegue, después descargarla, después subirla al canal YouTube y después que las puedo poner el enlace, ¿no? Pero sí, Angélica, ahí tienen casi todo. Creo que en el caso tuyo no habría mucho problema porque, bueno, estás tú y, bueno, toda esa información tú más o menos tú la manejas. Entonces es más fácil que le indique hasta donde tú consideras que puedes dar información. Hay cosas que de repente no son de manejo público, entonces ahí tú ves hasta dónde complementan cada uno de esos ítems, ¿no? O hay cosas que las pueden decir en forma general para no caer en detalles. Recuerda que esto es un ejercicio académico. Y la idea es que ustedes se lleven o que tengan una idea de lo que es la gestión de la calidad, porque muchas veces la gente cree que gestión de la calidad es solamente allá el ingeniero de control de la calidad en el área de producción, como ustedes estaban viendo en Carnedani, ¿no? La calidad abarca todo y abarca a todas las personas de la organización. Y cuando todas las personas de la organización no participan, esos sistemas no funcionan o esos sistemas no van a tener los resultados que todo el mundo espera, porque la gente los va a ver siempre como una carga. Y la idea de los sistemas de gestión de la calidad no es que los vean como una carga, sino que sea asumido como parte del trabajo normal de cada uno de los miembros de las empresas. ¿Alguien más quiere participar o...? Adelante. Profe, ¿cuándo debemos Angélica, aprovecho de una vez. Dígame. ¿Cuándo debemos subir esta entrega? Dígame, María José. ¿Cuándo debemos subir esta entrega? El 6 de mayo, ¿sí? Ok, O profe. sea, no hay tarea para la próxima semana, solamente la del lunes, que, a ver, tienen una para entregar el lunes 27, que son los objetivos, y con eso ya cerramos el corte 2. Les vuelvo a recordar que voy a tratar entonces de tomar, además de la participación en los foros, en vez de hacer un promedio de todas las notas, quizás voy a tomar la mejor nota en relación con la última entrega, sí, siempre y cuando presenten todas las correcciones que se le han dado, ¿no? No creo que me dé tiempo de que corrijan amenazas y oportunidades para el próximo lunes. Sin embargo, si hay alguna observación, la pueden tomar para la entrega del 6 de mayo. También les advierto que no aspiren que porque mejoraron en la última hora todos van a tener un 5, no. Creo que también aquí yo voy a respetar el esfuerzo que ha hecho cada grupo, y el que tiene 5 en todas sus entregas pues va a tener 5. Pero uno que ha estado en 2.8, en 3,
no me puede aspirar a que yo le ponga un 5, quizás le puedo poner un 4 o le puedo aproximar al 4.5, pero no le voy a poner el 5 porque el 5 es realmente por el esfuerzo que han hecho. La idea es que todos mejoren y la idea es que ustedes demuestren comprensión de estos temas. Aquí no tienen parcial, aquí no tienen ningún otro tipo de evaluación de esas que en estos momentos no deberíamos estar haciendo, porque lo importante es que ustedes puedan entender y comprender. Hay otros punticos por ahí que iba a tocar ya para despedirme. Así veo que está Belín, no lo había visto. Es que por ahí, bueno, no es mucho lo que les puedo adelantar porque ustedes cuentan con Evelyn en el grupo. Ya Evelyn vi que les adelantó toda la información sobre el 25% de descuento y otras consideraciones que se están haciendo. ¿Cuál es la idea? Que no sabemos a ciencia cierta si nosotros realmente vamos a poder comenzar el segundo semestre de 2020 de manera presencial. Muy posiblemente nosotros tengamos que iniciarlo también de manera virtual, pero la invitación es que no abandonen los estudios, que aunque a veces nos cuesta un poco más la virtualidad, esto de una u otra forma también se aprende y la idea es que ustedes esto continúen y no pierdan tiempo. Sé que de repente algunos tienen la idea de abandonar o esperar el próximo año, pero son un tiempo que es valioso y creo que mi recomendación particular es que no hay que tenerle miedo a la virtualidad, que podemos seguir mejorando, que igual le pedimos comprensión a ustedes porque no ha sido fácil tampoco para nosotros. Sabemos que a veces se dificulta porque no todos de repente tienen un equipo. A veces tienen que ver si el papá o la mamá o el hermano le facilita el equipo. No todos se pueden conectar. Hay muchas cosas, pero por eso es que nosotros estamos revisando siempre quiénes están conectados para saber si las personas que no se conectaron están presentando algún problema o qué les pasa. La idea es que ustedes sigan, que puedan seguir cursando su semestre normal, que si llegamos a la parte de la presencialidad, bienvenida sea. Nosotros ya en el tercer corte vamos a tener, creo que no muchas actividades. Creo que para el 7 de mayo vamos a tener una masterclass con la gente de gestión de la calidad de la universidad, a cargo del ingeniero Julia Pardo, y el otro ingeniero que trabaja con ella, que en este momento se me fue el nombre. Eso es parte, posiblemente eso yo se los indique, y es importante igual que ese día todos estén y participen. Recuerden que la asistencia no está siendo evaluada, pero nosotros tenemos en consideración también la participación y esas ganas de ustedes de poder escucharlo a uno y de hacer el esfuerzo por estar. Y bueno, ya las últimas semanas vamos a ver cómo hacemos la presentación de esos proyectos. Si lo tenemos que hacer de forma virtual, bueno, se hará. Ahí buscaremos la forma de cada uno de sus puestos de trabajo pueda hacer su parte y cómo vamos a presentar eso. No sé si hay algo más por ahí. Simplemente necesito, sé que Belín está. Iván Fernando, por casualidad está, no sé si llegó, si se incorporó, si estuvo. Veo durante la conferencia que hay mucha alarma, o sea, de que gente que entra y sale o gente que no está durante todo el tiempo en la charla. Bueno, tampoco vamos a estar aquí viendo por qué hacen eso. Sé que el que está interesado, pues sencillamente se queda, escucha. Podemos entonces compartir. Me está faltando Iván, y ya esta es como la segunda o tercera que no viene, no recuerdo. Eduard Camilo, no sé si lo vi, no lo he visto. Si está presente, por favor, que se manifieste, no lo veo tampoco. Y Angélica Jiménez, no sé si llegó.
no la he visto y tampoco la veo. Prácticamente no se conectó Edward, no se conectó Angélica Jiménez y no se conectó Iván Fernando, o sea, 3 personas de 16. Si no hay más ninguna intervención, más ninguna aclaratoria o duda o opinión que quieran expresar, vamos a dar por terminada esta 5ª videoconferencia. Cualquier duda que tengan respecto al trabajo, pues me informan. Recuerden que esto es para el 6 de mayo, esto que estamos hablando hoy, no es para la semana que viene. Ustedes creo que tienen una tablita de objetivos que presentar el lunes y listo, con eso ya cerramos. Y el jueves de la próxima semana, pues estaríamos socializando notas y revisando un poco los trabajos. ¿Alguna otra duda o sencillamente finiquitamos la videoconferencia? No, profe, pues pienso que ya podemos dar por finalizado, profe, si no. Ok, Por mi parte entonces no hay. una vez más, gracias a todos por la paciencia, por la comprensión. Sigamos adelante, no les agarra el síndrome de abandono, sigan adelante. Con todo y virtualidad podemos seguir avanzando en los estudios y eso también hace que ustedes pronto puedan también estar ya egresando como profesionales de la universidad. Gracias a todos. Voy a desconectar la conexión. Muchas gracias, profe. Feliz Nos día. vemos. Dios lo Que bendiga. excelente tarde. Buen día. Igualmente. Hasta luego, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego. Profe, Hasta luego, profe. Hasta luego, Dígame. profe, que esté bien. profe, Hasta ¿me luego, escucha? pues. Que estén bien. Sí. Profe, lo que pasa es que he tenido como ¿Quién problemas es? de la conexión del internet, entonces por eso me ha sacado mucho de la clase. Ok. No hay problema, por eso, no te preocupes. Bueno, quedamos así entonces. Que tengan Chao, buenas profe, tardes. gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Nos vemos. Nos vemos.